Estábamos entonces hablando de este misterio. Di conmigo misterio. Misterio, un misterio que había estado escondido en todo el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Pacto. Este era un misterio, pero ahora se nos ha sido revelado a través de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: grande misterio es este, pero yo lo digo con respecto a Cristo y su iglesia. Bien, estábamos hablando entonces y haciendo esta interpretación, esta exégesis de el prototipo del antiguo pacto, que fue el primer Adán y la primera Eva. Pero realmente en el corazón del Padre, de manera eterna, estaba el Hijo y la eclesía y la iglesia, el segundo Adán y la segunda Eva. Por eso es que podemos tomar esta figura profética del matrimonio, porque es la expresión, ahora en el nuevo pacto, el matrimonio es la expresión visible de esa operación interna y maravillosa, y ese pacto eterno y maravilloso, esa vida eterna y maravillosa entre Cristo y su iglesia y la eclesía. De modo que estábamos hablando del pacto. Di conmigo pacto. Por eso decimos que el matrimonio es un pacto eterno, porque ese pacto se firmó y se llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Decíamos, es algo eterno, y este pacto es un pacto irrompible, no se puede romper. Yo les decía hace 15 días que comenzamos a abordar esto, que por eso es que Cristo y su iglesia nunca se van a divorciar. Cristo y su iglesia, la verdadera iglesia, nunca se van a divorciar. Todo aquel que deja a Cristo es como dice el apóstol Pablo: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Vamos a ver mucha apostasía en el final de estos últimos tiempos de quien no es la eclesía. Pero quien es la iglesia, Cristo nunca no se puede separar de su iglesia. Lo hizo incluso con Israel. Aunque Dios llamó a Israel su esposa, Dios le dio carta de divorcio a Israel. Atención con esto: Dios le dio carta de divorcio a Israel, y Dios abandonó a Israel. ¿Cuándo abandonó a Israel? Ezequiel tiene una visión muy triste, y esa visión que ve Ezequiel ve cómo la gloria abandona el templo. La gloria deja el templo. Israel había desobedecido a Dios, y entonces Dios le da carta de repudio a Israel. Se separa, se divorcia de la nación. Ese era un prototipo en el antiguo pacto, sombra, tipos y figura. La gloria de Dios deja el templo, abandona el templo, y Dios se divorcia de la nación de Israel. La presencia dejó el templo, la gloria dejó el templo. Pero ahora en Cristo Jesús, atención con esto, porque este pacto no es como el pacto del Antiguo Testamento, que era un pacto condicional. Si tú haces esto, si tú haces aquello, si tú haces lo otro, yo voy a estar contigo. Salomón, si el pueblo hace esto, mi gloria va a estar en el templo. Si la nación no hace esto, mi gloria va a dejar el templo. Aunque Dios dijo: yo no habito en templo hecho de manos. Qué poderoso es eso, porque el propósito original, el plan eterno, no era habitar en un templo hecho de manos, sino que el propósito eterno era habitar en un templo erigido o levantado por el mismo Dios. Y eso es lo que eres tú y es lo que soy yo, porque no fuimos engendrados por voluntad de carne, por voluntad humana, sino fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Él se preparó morada donde habitar. Y yo te voy a decir algo: Él nunca va a dejar su templo. Pase lo que pase, Él nunca va a dejar su templo. Él tomó para sí mismo a su eclesía. Nunca vas a ver que la gloria de Dios se va a levantar de este templo y se va a ir, y que Dios nos va a dar carta de repudio. No puede.
una vez unido a nosotros y nosotros a Él, quedó unido eternamente. Por eso es que el Espíritu Santo que mora dentro de ti nunca se va a ir de tu vida. Eso es glorioso. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nunca va a decir: este amigo, este eclesías se está portando mal, yo ya me voy. No se puede. Eso era en el antiguo pacto. Dios dio carta de repudio. La gloria se levantó y salió del templo. Pero cuando en Pentecostés el Espíritu Santo vino, Cristo murió y en la cruz dijo: consumado es. El vino se derramó, nos habitó y nunca se va a ir. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, eres su novia, su esposa, y Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Por eso este pacto es un pacto unilateral. No es un pacto condicional como en el antiguo pacto. Este pacto es uninatural. Depende absolutamente de Cristo Jesús. Y eso es algo maravilloso. ¿Cuántos pueden decir amén? Mira, yo no sé si me puedo explicar bien o lo estás entendiendo o comprendiendo, pero este es un amor genuino, eterno y es para siempre. Este es un amor glorioso, divino, celestial y es para siempre. Y Él nos lo ha dado a nosotros, a ti y a mí. Depende de Él. Es un pacto unilateral y Él nunca nos va a dejar. ¿Qué es lo que sí pasa? Porque Pablo dice: no contristen al Espíritu. El Espíritu deja de operar en nosotros, deja de operar en nuestras vidas, pero el Espíritu ahí está, contristado, pero ahí está. Nunca se va a ir, porque tú eres su morada, tú eres su casa, tú eres su residencia santa. Oh, alguien debe decir gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey. Es un pacto, es un matrimonio que no tiene fin, es un matrimonio eterno. Bien, ahora vamos a llevarlo al plano de nuestro matrimonio. Por eso el matrimonio, mis amados, es un pacto, es un compromiso que permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. Por lo menos lo que dure esta vida, ¿verdad? Ya si alguien dice: pues ni modo, como esa señora que se murió, su esposo la despide, ya se muere, va al cielo. Después él muere también, llega al cielo, está viendo las cosas, wow, admirado de todas las cosas. De repente lo ve quién fue su mujer en la tierra y corre hacia él y le dice: mi amor, cuánto te extrañé. Y él le dice: no, espérate, el voto decía hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Por lo menos durante esta vida, ese pacto es irrompible. Ese pacto no se debe romper. Y ese pacto, mis amados, quiero decir esto para todo matrimonio, porque hemos escuchado mucho algo que se dice: depende de los dos, depende de los dos. Mentira. El matrimonio en el nuevo pacto es como Cristo y su iglesia. Si no, ¿por qué Pablo dice en Efesios: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia? Claro, a la mujer le dice: y tú honra y respeta a tu esposo, a tu marido. Pero el matrimonio en el nuevo pacto también depende de quién. Depende del varón. ¿Depende de quién? Depende del hombre. ¿De quién depende? Del hombre. Por eso es Cristo en nosotros. Así como Cristo sustenta su iglesia, así como Cristo ministra su iglesia, así como Cristo edifica su iglesia, el hombre es el que debe nutrir a su esposa. El hombre es el que debe de nutrir a su esposa. El hombre es el que debe dar identidad a su mujer. Es el hombre. El matrimonio depende del varón. La mujer responde y tiene una función muy interesante, porque es ayuda idónea. Eso significa asignación, significa destino. Pero el matrimonio es erigido y levantado en el nuevo pacto, y Dios por eso espera que nosotros entendamos que es Cristo en nosotros y no nosotros. La esperanza de gloria para tu matrimonio es Cristo en ti, es Cristo en mí. Y es interesante cómo
el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Nosotros pensamos que Pablo lo está hablando por todo el desarrollo de su ministerio, que llegó un momento donde Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No, cada persona que nace de nuevo, atención con esto, cada persona que nace de nuevo, Cristo, el Cristo glorificado, viene a morar a su vida. De modo que cada nueva criatura, cada hombre que nace de nuevo puede decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Se entiende esto? No es: pero Pablo lo dijo, porque Pablo ya era un viejito. Pues toda la vida de Pablo, por eso Pablo pudo decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No. Este es un concepto, un paradigma, un misterio en el nuevo pacto. Todo aquel que nace de nuevo, Cristo vive en él. Todo aquel que nace de nuevo puede decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Cristo que me habita, el Cristo glorificado, el Cristo que se me impartió, ahora mora y vive dentro de mí. Y entonces comienzas a ser cada vez más consciente de que Cristo vive en ti, que Cristo vive en mí. Y antes, yo recuerdo que hace muchos años yo leí un libro que se llamaba, creo que su título era en inglés, decía: ¿qué haría Cristo? Antes de que hagas cualquier cosa, medita y piensa: ¿qué haría Cristo? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que ningún hombre, ministro competente del nuevo pacto, te animo a que veas las transmisiones de los días viernes, porque estamos hablando acerca de nuestra competencia como ministros competentes del nuevo pacto. Todo ministro competente del nuevo pacto no puede decir: no puedo, qué difícil es, ay, mi matrimonio, tú no conoces a mi mujer. Si tú tuvieras a mi mujer, otra cosa dirías. Ningún ministro del nuevo pacto puede decir: no se puede. Lo que debes de decir es: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora vivo en la carne, las vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿No sabes que cuando entramos en este diseño eterno de Dios y vamos entendiendo este modelo, es un descanso para nuestras almas? En verdad, es un descanso tanto para la cabeza del hogar, para el varón, como la ayuda idónea que es la mujer. Es un descanso porque es el hombre el que opera en esta realidad en Cristo Jesús, y la mujer responde. La mujer responde. Nota que Efesios le dice a los maridos: amen a sus mujeres, y no le dice a las mujeres: amen a sus maridos, sino les dice: respeten a sus maridos, honren a sus maridos. Porque si tú amas a tu mujer con el amor de Cristo, si es Cristo en ti, la mujer va a responder a este amor, porque así fue diseñada para responder a este amor en Cristo Jesús. ¿Vamos entendiendo? Dígame amén. Pújele por lo menos. ¿O están meditando en todo esto? Qué maravilloso es entenderlo. Entonces, este pacto es un pacto unilateral. ¿Qué es esto? Así como depende de Cristo, mi matrimonio depende de mí. Mi matrimonio de nadie puede decir, si no caeríamos en el mismo problema en el que cayó Adán. Adán, ¿dónde estás? Te has escondido. La mujer que tú me diste. ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. No, Adán, no es la mujer, eres tú, Adán. De tal manera que nadie puede quitarle a la novia al hijo. El hijo murió por la novia, por la iglesia. Nadie la puede quitar, nadie la puede dañar. Le pertenece a él, y él estuvo dispuesto a dar su vida por la eclesía. Depende, mis amados. ¿Dónde están los varones? Levanten su mano todos los varones. A ver, todos los que están casados. No puedes decir: si mi mujer fuera diferente, si mi mujer fuera otra, si mi mujer hiciera esto, si mi mujer hiciera aquello. No, mi hijo. Dile que si está un hombre cerca, dile: no, papacito, dile. No, mi hijo. No. El nuevo pacto dice: amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y
y se entregó por ella. Ah, yo te he dicho, si un día tú te levantas y dices, ay, es que mi mujer, esos tubos que se pone, preséntatela. Perdón que lo repita, pero es importante todo esto, que sea notificada nuestra conciencia. Cuando la sacaste de casa del papá, se veía muy bien. ¿Se acuerdan cuando fueron a sacarla de la casa del papá? ¿Qué decías? Ay, Señor, estas pulgas brincan en mi petate, ya se me cuecen las habas. ¿Así decía? ¿Qué pasó? Ah, ¿te pasó como a mí? La sacaste linda, hermosa. Preséntatela todos los días así, hermosa, preciosa. Preséntatela. La operatividad de la mujer está relacionada directamente a la operatividad del hombre. El hombre que la nutre, el hombre que la ama, el hombre que le ministra a Cristo, que le ministra la palabra de Dios, que le ministra sabiduría y revelación, va conformando a su mujer. Claro, el hombre que la lleva al mall, bueno, al supermercado, o a dónde, a la tienda. ¿Saben que así se desestresan las mujeres? Así se les quita todos los males. Se siente mal la mujer. Ay, me duele aquí, me duele allá. Mi amor, te voy a llevar al médico, dile. Entonces llévala, no sé, por lo menos llévala a la central, ahí donde venden ropa. Llévala a Suburbia, llévala a fábricas de Francia. No, ya no existen, ¿no? A Liverpool. Palacio de Hierro, ahora que viene Palacio de Hierro. Y ahí llega ahí, milagro, ¿no? Se acaban los males. Hombres, cuida a tu mujer, cuídala. Mira, cuando la trajo a Adán, vamos a ir avanzando poco a poco porque son muchas cosas. No se halló ayuda idónea para Adán, porque entiende esto, en el propósito eterno de Dios, Dios no se va a relacionar con nadie que no sea de su misma especie. Dios no puede tener comunión con nadie que no sea de su misma especie, que no tenga su naturaleza. Por eso Adán estuvo buscando en medio de todos los animales y no se encontró ayuda idónea para él. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Sabes a quién se refería? No a Adán, no al primer Adán, sino se estaba refiriendo al segundo Adán. No es bueno que esté solo, va a necesitar ayuda idónea. Y entonces de su costado, abrió su costado y construyó una mujer. La trajo a Adán, y cuando la trajo a Adán, Adán la vio y fíjate lo que dijo. Dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, soy yo ahí. Por eso es que los rabinos enseñan desde hace mucho tiempo que Adán y Eva fueron creados en un mismo cuerpo, pero que tenían dos rostros. Génesis capítulo 1, varón y hembra Dios los creó, no un hermafrodito, sino un ser que tenía dos rostros. Y después en Génesis capítulo 2 Dios los separó. Por eso dice que del mismo Adán sacó ¿a quién? A Eva, y luego los unió y les dijo, sean uno otra vez. Y ese es el proceso del matrimonio, caminar en esa unidad perfecta, en ese propósito eterno perfecto en Cristo Jesús. ¿Por qué les digo todo esto? Porque Adán dijo, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces la mujer es parte de nosotros. La mujer es nosotros, mi mujer es yo. Mi mujer es yo. Bueno, algunas veces he visto algunos hombres que se pegan en la cara. Algunos necesitan pegarse más seguido para que se les quite lo atarantado. ¡Pam! Se pegan, ¿no? Pero
Yo no veo a los hombres que se andan pegando en la cara, pegando en el cuerpo. Yo no puedo entender cómo hay hombres que le pegan a su mujer, y más llamándose hijos de Dios. Mejor no digas que eres hijo de Dios. Di que eres mormón, di que eres que vas a la católica, no sé, cualquier otra. Es hueso de tu hueso, carne de tu carne. Pero si ni nosotros aprendemos a cuidarnos nosotros mismos, ¿cómo vas a cuidar a tu mujer? Si nuestras arterias están llenas de grasa, llenas de Coca-Cola, llenas de azúcar, ¿cómo vas a cuidar a tu mujer si ni tú mismo te cuidas? Si ni nosotros mismos nos cuidamos. Ahora sí, seriecitos, así los quiero tener. ¿No? Adán dijo: es carne de mi carne, hueso de mis huesos, varona será llamada. ¿Y sabes qué maravilloso es esto? Porque cuando Cristo vio a la eclesía por el gozo puesto delante de él en la cruz, esto es maravilloso. Él estaba en la cruz del Calvario sufriendo dolores indecibles que ningún ser humano puede pasar, pero él los pasó. Dice que tenía gozo puesto delante de él, porque delante de él estaba viendo a su Eva espiritual. El segundo Adán estaba viendo a su Eva espiritual, y él no dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Él dijo: esta es espíritu de mi espíritu. ¿Quieres verlo? Vamos a la escritura. Póngamelo, por favor. Ay. Corintios 6:15 al 20. Porque debemos ser de la misma especie. ¿Debemos ser de qué? De la misma especie. Por eso, ya lo repetí, ya lo dije, quisiera decirle una tercera vez para que estemos conscientes. No sé cuándo más te lo voy a volver a repetir, pero fíjate con quién te unes. Fíjate a quién te unes. Fíjate a quién te unes, porque dos que no sean de la misma especie no pueden cohabitar. Adán no encontró de su misma especie. Dios tuvo que crear a Eva. El hijo no tenía a nadie de su misma especie, hasta que él murió en la cruz del Calvario. En la cruz dijo: consumado es, y de su cuerpo brotó sangre y agua, y entonces nació la eclesía, y él dijo: ella es espíritu de mi espíritu. Corintios, ¿no se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ellas a nivel corporal. Pues las escrituras dicen: los dos se convierten en uno solo. Esta palabra unir significa mezclar. Pero la persona, atención, esto es algo poderosísimo, escucha esto. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Es qué? Un solo espíritu con Él. Esta palabra kolao es la palabra en griego, y tiene la connotación, al estudiar, de unir y pegar firmemente, con la idea de mezclar. Mira, tiene esta connotación, es muy interesante. Cuando tú vas a hacer el techo de tu casa, cuando ya terminaste las paredes y vas a cerrar el primer piso, ¿qué decimos? ¿Vamos a echar qué? ¿Qué decimos? Vamos a echar colado. Esta es la misma connotación de la palabra griega. Colado, ¿qué necesitas para un colado y para hacer algo firme? El griego nos dice lo mismo. Necesitas arena, necesitas cemento, necesitas agua, necesitas grava. Todos estos elementos los vacías, los mezclas, le echas agua, los vacías y se convierte en concreto. Entonces haces un colado. Esta palabra lo que está diciendo es que cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo, nacemos en Cristo, confesamos a Cristo, el Espíritu Santo viene y hace un colado dentro de nosotros, y el Espíritu de Dios se mezcla con nuestro espíritu, de tal manera que nuestro
espíritu, es el mismo espíritu, la misma sustancia y la misma naturaleza espiritual que la de Cristo Jesús. Wow, esto es algo glorioso. Vamos a seguirlo hablando y entendiendo, porque por eso estamos unidos. ¿A quién? A Cristo Jesús. Y Él no se puede ir de nosotros, no se puede alejar de nosotros. Le pertenecemos a Él y nosotros a Él. Cuando hablamos del matrimonio, mis amados, estamos hablando de que en esa unidad, en ese pacto eterno, si fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo, Él nos formó, nos dio vida y nos hizo en parejas desde antes de la fundación del mundo, como Adán y Eva. Entonces estamos unidos de esta manera. Pero necesitamos entender esta unidad. Somos de la misma especie. Dile al que tienes a la par: somos de la misma especie. Quizá haya alguien todavía que piense que su mujer es de segunda categoría. Por eso le dice: tu mujer, tú lava los platos y ya. Tu mujer, tú cuida a los chamacos y ya. Tu mujer, para esto nada más naciste y ya. Aquí se juega el bigote y dice: aquí yo soy el macho. Hay parejas que cuando se casan, la mujer tiene un futuro brillante, yo les decía, pero el hombre ya no la deja trabajar. El hombre no deja que la mujer ni la desarrolla ni la deja desarrollarse. No entiende el propósito eterno de Dios para su vida. Qué tristeza es cuando dones, habilidades y el potencial que Dios ha dado se queda ahí, por no entender el diseño que Dios tiene para él. Matrimonio. Yo te decía, hay muchos hombres que tienen miedo del potencial de sus mujeres. Qué terrible es eso. Por no haberse casado con este entendimiento, no te unas en yugo desigual. Pero hay solución, claro que hay solución. En Cristo Jesús hay solución. Yo he platicado con hombres a los que yo les he dicho: ¿y qué esperas para desarrollarte? Ay, pastor, es que no sabes, mi mujer así. ¿Y tú qué esperas para desarrollarte? Yo no terminé ni la primaria, pastor. ¿Y qué esperas para acabarla? ¿Qué esperas para seguir desarrollando el potencial que Dios te dio? Hay hombres que se sienten inferiores a sus mujeres, que tienen un gran potencial y no hay un orden en el matrimonio. Por eso necesitamos entender todo esto. Y tú, como varón, como cabeza del hogar, necesitas saber si estás haciendo lo que está en el corazón de Dios con la vida de tu esposa. Y la esposa también, atención, porque hay muchas esposas que aparentemente son sumisas. Ay, no, pues es que si él no quiere, pues ni modo. ¿Y cuántas mujeres viven frustradas? ¿Cuántas mujeres viven amargadas por esta situación? Por esta situación. Les iba a decir cuántas dicen amén. No digan amén. Porque no hay un orden. No debe ser de esta manera. Por eso les decía acerca de las mujeres también que vienen así a Cristo, casados fuera del propósito eterno y original. Pablo dice a la esposa: tu familia es santificada, sigue adelante, busca a Dios, pero nunca permitas que el propósito de Dios, nunca permitas que la asignación que Dios te ha dado se detenga por una condición así. Pablo dice: Dios no nos llamó a esclavitud, Dios nos llamó a libertad. No permitas que una situación así te detenga. Ay, pastor, es que mi marido no quiere que yo venga a la iglesia. ¿Qué? No quiere que yo venga, pastor, me prohíbe venir. ¿Y tú qué haces? Ay, no, pues yo no vengo. El hombre: es que a mi mujer no le gusta que yo sirva a Dios, se enoja conmigo. Pablo dice: ¿qué es lo peor que podemos hacer? Dice Pablo: si él consiente que tú ya veniste a Cristo y él no, si él consiente, dice Pablo, que sigan juntos, todo tu hogar se santifica, tus hijos también, pero él no debe prohibirte. Mujercitas, tienen que pensar en lo que es eterno y no en lo temporal.
Muchas a lo mejor dicen: ay, pastor, pero es que es mi familia y la Biblia dice que no me debo de separar. Pablo dice: no es para que estés en esclavitud. No es para que estés en esclavitud. Cristo te hizo libre, no para que sigas en esclavitud. Dice: si él, que no conoce a Dios, tú sí, pero él no. Y él dice: no, así yo no quiero, mejor ya no. Entonces dile: bye bye, cántale las golondrinas, bye, bye. ¿Quieres que lo leamos? Vamos a leerlo. Vivimos días donde ya no podemos fluctuar. Vivimos días donde no podemos estar con dudas. Vivimos días donde no debemos de seguir retrasando los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén o no amén? Vamos a leerlo. Déjame encontrar el pasaje. Ay, Señor, ya se puso dura la cosa, ¿no? Dale un aplauso al Señor. Permíteme, dame unos segunditos. Dame unos segunditos. Aquí lo tengo. A ver. Escribí tanto que ya no lo encuentro ahora. Permítanme, por favor. Permítanme. Primera de Corintios 7:12 al 16. Primera de Corintios 7:12 al 16. Te lo voy a leer, va a aparecer en pantalla. Dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Verso 15, atención. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese. Si ya tuviste tiempo para orar, ya pediste al Señor: pastor, las cosas no están bien, mira esto, aquello, lo otro, hay muchas cosas, muchas situaciones, ya hablé con él, se detienen los planes y propósitos de Dios en mi vida, que esto, aquello, el otro. Y él dice: bueno, pues ya hasta aquí llegamos. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice? Déjenlo que se vaya. ¿Qué dice? Sepárense. Pues no está el hermano o la hermana sujeto o sujeta a servidumbre. ¿A qué? A servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Insiste Pablo en el verso 16 y dice: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Mis amados, mis amadas, este es un consejo del apóstol Pablo en la palabra
de Dios. Tenemos que poner orden en el matrimonio. Tenemos que poner orden en nuestros matrimonios. No digas, ay, es que la Biblia dice que el matrimonio es para siempre. Aquí estamos hablando de un matrimonio en condiciones diferentes. Yo te decía, a una pareja que se casa plenamente consciente en Cristo Jesús. Nada debe distraerte, nada debe detener el propósito eterno de Dios, la asignación eterna de Dios para tu vida. Nada lo vale. Nada lo vale. Ya depende de cada quien si yo prefiero al hombre en lugar de Dios, si yo prefiero a la mujer en lugar de Dios. Porque a lo mejor alguien puede decir, atención con esto, a lo mejor alguien puede decir, no, pues yo ya sé que yo soy salva, ya soy salva, pues ya voy a ir al cielo con Dios. Bueno, ya voy a estar en la próxima eternidad y pues yo quiero a mi gordo. No me deja servir, no me deja avanzar, es un machista. Ay, Dios, ¿lo dije o lo pensé? No lo dije. Pero yo lo quiero. Ay, lindo mi gordo. Así lo quiero. Bueno, tú eliges, tú decides. Pero no nos llamó Dios a servidumbre. Nos llamó al cumplimiento de su propósito eterno. Así que lo más importante no es mi felicidad, tu felicidad. Lo más importante es el propósito eterno de Dios. Ahí, créeme, vas a encontrar todo lo que necesitas para vivir realizado, para vivir con éxito y con gozo en tu corazón. ¿Vamos bien hasta ahí? Viceversa también. Lo mismo pasa con la mujer. El hombre dice, ay, es que mi mujer se enoja, por mi mujer no puedo. No hay excusas. No hay excusas. En algún momento de mi vida yo le tuve que decir a la pastora, o vienes conmigo o me voy. ¿Qué decides? Estábamos tomando decisiones importantes y le dije, mi amor, tú sabes que yo sirvo a Dios y lo voy a hacer toda mi vida. Si quieres venir, ven. Si no, es tu decisión. Y ella me dijo, no, hombre, sí voy, sí era chiste. Le dije, bueno, vamos entonces. Nada es más importante que la asignación que Dios nos ha dado. Nada es más importante que el Cristo que nos habita. Nada es más importante que cumplir la asignación. Y te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Porque esto tiene repercusiones eternas. ¿Tiene repercusiones qué? Eternas. Tú puedes decidir, yo te he dicho, tú puedes decidir cumplir o no con la asignación que Dios te ha dado. Pero cuando nos presentemos delante de Dios, cuando lleguemos delante de Dios, entonces ahí sí se nos va a dar lo que nos corresponde. Se te va a dar lo que te corresponde, se me va a dar lo que me corresponde. Y nadie va a poder decir, ay, Señor, ¿por qué a mí me das una coronita nada más? ¿Por qué a mí me das un premio de consolación y a este le diste 5 coronas? Bueno, porque él cumplió con la asignación que Dios le dio, porque él vivió para el propósito eterno de Dios, porque él vivió para el cumplimiento de la asignación que Dios le ha dado. Y es que no solamente tenemos que tener la visión lineal, tenemos que tener la visión aérea. Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, de esta vida eterna que ya está dentro de ti. Por eso para mí eso es algo muy importante, que como matrimonios pongamos orden, que como matrimonios vivamos en el diseño establecido por Dios, porque ahí se va a manifestar esa gloria de Dios y ese propósito eterno en esta generación. No hay otra manera que Dios se manifieste en esta tierra sino a través de nuestros matrimonios, a través de nuestra familia. ¿Alguien dice amén? Entonces escucha la palabra. No permitas que nadie te detenga del propósito eterno de Dios. Habla con tu esposo, habla con tu esposa, dile, estas cosas son así,
pongan las cosas sobre la mesa y digan: esta situación está así, yo amo a mi Señor, quiero servir a mi Señor, cumplir con la asignación que Dios me ha dado. ¿Quieres tú? ¿Quieres? Viceversa, ¿quieres tú? Porque nada me va a detener, yo no voy a dejar que nada me detenga. Mira, yo no quiero ser de esos pastores, escúchame, que te digan: ay, llévatela bien, llévatela bonito, ahí medio ve, medio camina, ya estás un poquito mejor, hazlo, qué bueno es eso, medio maquilla las cosas, pero tú solamente ve, trae los diezmos, tus pactos, y todos felices y contentos. Ese no es el evangelio, ese no es el reino. Jesús dijo: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que la pierda por causa de mí, ¿qué dijo? La hallará. Esta nación necesita la esperanza de gloria que es Cristo Jesús en ti y en mí, en tu matrimonio. Acuérdate, tú eres la cabeza. ¿Dónde están los campeones aquí? Ay, mi mujer, pasó. Ay, es que mi mujer no. Ay, si conocieras a mi mujer. Ay, si tú tuvieras a mi mujer, ya te hubieras suicidado. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si fuera de nosotros nada más, yo te diría: ay, papacito, pues ni modo. Pero es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. ¿Quedó claro esto? Tú decides si caminar en la asignación que Dios te ha dado, o tú decides si ir por la vida como turista. Porque en esta tierra no estamos como turistas, para disfrutar la vida, chévere, todo bien. No. Aquí fuimos enviados con una asignación eterna maravillosa. Y no debes de juzgar, porque otros juzgan: ay, mira, ya viste ese cómo está pecando, y en pecado, cochino, pecador, se va a ir al infierno. Y tú haces lo mismo, estás pecando porque no estás cumpliendo con la asignación que Dios te dio. Tanto ese está en pecado como tú estás en pecado. Ni este se va a ir al infierno, ni tampoco tú te vas a ir al infierno. Pero un día vas a llegar delante de la presencia de Dios y te va a decir: dame los frutos. ¿Qué edificaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué lograste? ¿Me entienden? Dígame amén si está claro, porque no sé cómo decirlo más claro. Y por último, fuimos llamados, dijimos, ¿a qué? A gobernar. Fuimos llamados ¿a qué? A gobernar, no a sobrevivir. ¿Cuántos matrimonios hoy sobreviven pero no gobiernan? Génesis capítulo 1, 27. ¿Qué les dijo Dios? Fructifíquense, multiplíquense, pero sojuzguen ¿qué? La tierra. Y este mandato en prototipo era para Adán y Eva, pero eternamente era para la venida del reino, porque era para el Hijo y era para la eclesía, para la iglesia. Y nosotros no fuimos llamados a gobernar solamente la tierra, nosotros fuimos llamados a gobernar, yo les he dicho que el universo entero. Por eso dice toda la creación, Romanos capítulo 8 dice: toda la creación gime. ¿Por qué? ¿Por qué gime? Por la manifestación gloriosa ¿de quiénes? De los hijos de Dios. ¿Quién gime? Toda la creación. La palabra es cosmos. Cosmos no tiene que ver con la tierra, tiene que ver con todo el universo. Todo el universo, todo lo creado gime y está esperando que se manifiesten los hijos de Dios, Cristo en ellos. Ese mandato de dominio de Génesis capítulo 1, 27 no era solamente para el primer Adán y la primera Eva, era para el segundo Adán y para la segunda Eva. Un mandamiento de gobierno y de dominio. Les iba yo a decir: ¿cuántas mujeres gobiernan su casa? Pero mejor no les pregunto. Pastor, yo ya gobierno, va a decir, ¿verdad?
de dominio. Ahora, atención, fuimos creados para gobernar, pero fuimos creados como ayuda idónea. ¿Como ayuda qué? Idónea, no errónea ni demonia. Eso, Juanito ya se la sabe. Como ayuda idónea, y esto significa destino. Vamos a ver unos pasajes y con esto terminamos. Seguimos la siguiente semana para que veamos cuál es esa vida gloriosa que nos habita y cómo este mandamiento de dominio es para nosotros. Pero yo les decía, no sé si fue la primera conferencia o la segunda conferencia, yo les decía que hay muchos matrimonios que todavía se encuentran en el nivel tecnón, chiquitos, como niños pequeños. Y hay muchos matrimonios que nunca llegan a crecer. No pueden pasar como que los primeros rudimentos. Llevan 30 años y todavía no se pueden llevar bien. Llevan 30 años todavía y no se pueden perdonar. Llevan 30 años todavía y esto, aquello, lo otro. Y les decía, y todos los seminarios son no para matrimonios maduros, para hijos maduros, sino son para niños. Aprende a perdonar. Bueno, ya perdona. Y perdona otra vez, ¿no? Y es que no perdonaste bien. Y ahora, háblale bonito. Dile así, dile de esta manera. Y no es malo. Si tú eres un matrimonio recién casado, lógicamente hay que enseñarte esto. Pero si ya tienes 30 años de casado, 20 años de casado, ¿todavía con esto? Ya deberíamos de ser matrimonios de dominio, desarrollando y manifestando el gobierno de Cristo en esta tierra. ¿Alguien me va entendiendo? Esas son cosas de niños, son rudimentos. Pero si es necesario seguir aprendiendo todo esto, lo vamos a hacer. Pero fuimos llamados nosotros ¿a qué? A gobernar como ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que Adán esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Vamos a ver estos pasajes, vamos a verlos uno a uno y con esto terminamos esta semana. Romanos capítulo 6 versículo 4. Va a aparecer en pantalla. Romanos 6:4, por favor. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Fuimos resucitados a una nueva vida. Somos una nueva creación. Mira lo que tiene esta nueva creación. Siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Va a aparecer ahí en pantalla. ¿Ya está? Ahí en la pantalla. ¿Qué dice? Segunda de Pedro. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible, atención, que ustedes participen de la naturaleza divina y que escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Miren lo que dice, que ustedes participen de la naturaleza divina. Lo vimos hace rato. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. El Espíritu Santo el Espíritu de Dios está mezclado con nuestro espíritu. Por eso somos participantes de la naturaleza divina. Por eso la nueva creación es algo extraordinariamente maravilloso y poderoso que necesitamos seguir entendiendo. Así que dentro de ti hay naturaleza ¿qué? Divina, naturaleza espiritual divina. Vamos con el siguiente pasaje. Vamos a ir comprendiendo todo esto. Siguiente pasaje. Romanos capítulo 8 versículo 11. Romanos capítulo 8 versículo 11. Va a aparecer ahí en pantalla. Romanos 8:11. Bien, ¿qué dice? Escucha esto. Esto está tremendo, poderoso. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive. ¿En quién? ¿En quién? Vive ¿en quién? En ustedes. Vive en mí. ¿Quién? ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes.
Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Aunque habla de la glorificación, habla de esa actividad en nosotros constante por este mismo Espíritu de Dios que habita en nosotros, el Espíritu de resurrección que mora dentro de ti y que mora dentro de mí. Siguiente pasaje, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Ya está ahí en pantalla. Y ahora que toda la gloria sea para Dios. Atención, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa ¿dónde? Que actúa en nosotros. ¿Que actúa en dónde? En nosotros. Otro, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 15. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 15. Va a aparecer ahí en pantalla también. ¿Bien? ¿Qué dice? Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. El que sigue. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Atención. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos, dilo fuerte. ¿Qué tenemos? Porque tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Somos una nueva creación. Tenemos la naturaleza espiritual de Cristo. Tenemos el Espíritu de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y en Juan 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana: todo aquel que beba de esta agua que tú estás sacando va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy nunca más volverá a tener sed, sino que ríos de agua viva correrán. ¿De dónde? ¿De dónde? De su interior. ¿De dónde? De su interior. ¿Todo está dónde? ¿Todo está dónde? En el interior. Por eso nosotros somos espíritu de su espíritu. Somos de la misma especie. Por eso la eclesía es ayuda idónea. ¿Para qué? Para gobernar juntamente con Él. Tiene su vida, su naturaleza, tiene su espíritu, tiene su mente, tiene estos ríos de agua viva y todo opera ¿dónde? Aquí. ¿Y tú qué sigues pensando de ti? No puedo, qué difícil es esto, qué difícil es ser cristiano, en luchas y pruebas, qué duro es el matrimonio, mira cómo está todo. No entendemos lo que ahora somos en Cristo Jesús. ¿Alguien va entendiendo esto? Lo que Dios te ha dado, lo que has recibido en esta nueva creación, el potencial que fue sembrado dentro de ti, la mente de Cristo que opera dentro de ti. Esto es glorioso, mis amados. ¿Qué se dice de los varones? Yo decía el viernes en la transmisión, ¿qué se dice de los varones? Los varones ni oran, la mujer es la que ora, los varones son fríos, solo les interesa el dinero para proveer para la casa. Y eso han sembrado en nosotros. No. Nosotros somos una nueva creación. El espíritu de resurrección habita en nosotros. La mente de Cristo está en nosotros, que es discernimiento espiritual. La gloria de Dios habita en nosotros. Tenemos este potencial glorioso y extraordinario para cumplir con la asignación que Dios nos ha dado. Somos ayuda idónea. Somos destino del cielo. Oh, alguien debe de decir amén a esto. Wow. Ya tienes a la par. Wow.
Y tú te ves al espejo y ¿qué piensas acerca de ti? Te ves al espejo y ¿qué piensas acerca de ti? Te ves al espejo y a quién ves. Por eso yo les decía, hay muchos predicadores que no bajan de pecador a la iglesia. Ellos le van a dar cuenta a Dios. Hay muchos predicadores que le enseñan a la iglesia, no te pintes, todo largo, no te pintes, no te pongas aretes. Esa es la sana doctrina, dice. Y lo gritan, y es la sana doctrina y gloria a Cristo. Y toda la iglesia dice amén. Esa es toda la realidad que la iglesia tiene el día de hoy. Una segunda realidad, y no es que esté mal, y con esto voy concluyendo. Una segunda realidad es que hay un sector de la iglesia que solamente quiere ver milagros y la obra sobrenatural. Y para ellos el reino solamente es la obra sobrenatural. Y para ellos el reino solamente es el carro, la casa. Eso es el reino nada más para ellos. Y quieren milagros y se aglomeran para ver milagros. Y no es que esté mal, pero ese no es todo el evangelio. Aquí hay milagros, todos los domingos hay milagros. El verdadero evangelio es, como dice Pablo en Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación de los tiempos, las que están arriba y las que están abajo. Es anunciar a los principados, a los más altos gobiernos en las esferas espirituales, que Jesucristo gobierna, hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es nuestra razón de vivir. Pero hay una realidad. Hay una iglesia que solamente está predicando eso, sigue predicando eso, y están enfrascados como en una sana doctrina. Eso no tiene nada que ver con la sana doctrina. Otros que están predicando solo milagros y manifestaciones. Ese es el gran avivamiento. Esa es la gloria de Dios. No, eso es solamente un aspecto de la gloria de Dios. Aunque tiene que vivir, tiene que pasar. Pero este misterio maravilloso entre Cristo y su iglesia, en este matrimonio eterno y cósmico, eterno, y no es metafísica, tiene que ver con que el Hijo tiene un propósito eterno. Y la iglesia, tú y yo fuimos llamados para ser ayuda idónea del Hijo en este propósito eterno, hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Vamos entendiendo? Así que lo de menos es si en la mañana te peleaste con tu mujer. ¿Me siguen? Porque ya no vemos nosotros linealmente. Comenzamos a ver desde dónde. Comenzamos a ver desde arriba. Si se enoja conmigo, pues la contento ya. La amo más. La cuido más. Le compro más. ¿Me explico? El que es maduro, pero el que es niño, que dice: no, ya me voy a dejar, ya no entiendo a esta mujer, ves por cualquier. Somos niños. Somos niños. Y no es solamente, voy todos los domingos a la iglesia, ya yo me estoy sometiendo al Señor. No, eso no es todo. El reino tiene que avanzar hasta que todas las cosas sean reunidas en esta dispensación y en las dispensaciones venideras. Que Cristo sea glorificado. No se trata de ti ni de mí, pero es importante nuestra participación, porque Él lo sometió así desde la eternidad. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hermana, deja de decir: mi marido no me quiere, mi marido no está conmigo, por eso estoy desanimada, por eso ya no. Por eso yo no avanzo, por eso si yo tuviera otro marido. ¿Me explico? Hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero termino con esta pregunta: ¿tú estás consciente que estás cumpliendo con la asignación en tu matrimonio que Dios te ha dado?
O simplemente dices, ah, yo estoy junto porque así dice la Biblia, que yo no me puedo separar, por eso ahí la llevamos. ¿Qué? Así viven los matrimonios. ¿Estás consciente que estás cumpliendo con la asignación que Dios te ha dado? Primero de manera personal y sobre todo nosotros como varones. Porque la mujer es la manifestación de la operatividad del hombre. Así como Cristo es la manifestación de la operatividad, la iglesia es la manifestación de la operatividad de Cristo. Wow. Si tú tienes una esposa llena de miedos, llena de complejos, llena de un montón de cosas, psicótica, va a decir, no, con psicosis. Fíjate lo que tú estás haciendo como hombre. Claro, ella tiene una comunión con Cristo, pero si no, entonces ¿para qué estamos nosotros? Si no, ¿para qué estás tú? Alguien puede decir, alguien me dijo un día, Paz, pero es que ese estándar está muy alto. Pues si no lo puse yo, está en la palabra. Y por eso uno descansa cuando uno sabe que no eres tú. Lo primero que tienes que hacer es dejar de ser tú. No estorbes. Deja que Cristo lo haga en ti. Ten esa comunión orgánica. Yo le hablo a los varones. ¿Dónde están los varones de avivamiento? Ah, Juanito, ya más o menos, ahí va. ¿Dónde están los varones de avivamiento? Como si le gritaras en el mundial. Con razón dice Proverbios: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia. ¿De quién? Imagínate, mente de Cristo, nueva creación, vida de Cristo, el Espíritu Santo, ríos de agua, todo dentro de ti. El sueño del Padre es ver a la eclesía desarrollando y expresando todo ese potencial. Wow. Pero el sueño de todo hombre, ¿sabes cuál es mi sueño con ella? Y yo se lo he dicho siempre. Siempre le digo que cumplas la asignación que Dios te ha dado. Y le he dicho, ¿cómo te ayudo para que eso pase? Porque sé que esa es mi primera responsabilidad. ¿Cómo te ayudo para que eso pase? Hazlo, emprende. Trato de enseñarle, de transmitirle sabiduría, revela. Esa es mi función como su esposo: amarla, cuidarla, enseñarle, modelarle, tomar la iniciativa, hacerlo primero. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y luego ella responde a esta vida de Cristo, responde a este amor, responde a esta gracia. Pero ¿cómo te facilito que la asignación de Dios se cumpla? Aquí estoy. Es lo que Cristo hizo. Aquí estoy, iglesia. Eres mi iglesia. Te estoy dando todo. Te di mi vida, te di mi espíritu, te estoy dando mi mente, mi corazón, todo, porque tenemos que ejercer dominio sobre toda la creación. Hay un propósito del Padre. Mira qué maravilloso es vivir así. A vivir la vida, a ver qué nos trae el lunes, a ver qué nos trae el martes. Ya me estoy peleando menos con mi esposo, como que ya va entendiendo la esposa, ya no contesta tanto, ¿verdad? Y tú puedes decir, yo llevo 30 años viviendo así. Santo Dios, te urge Cristo. ¿Cómo dice el meme? Necesitas a Cristo, dice, ¿no? El que haya esposa, haya el bien, alcanza la benevolencia de Dios. Lo mejor de Dios, Dios te lo dio en tu mujer. Pero si tú no tienes la cosmovisión y no ves desde los lugares celestiales a quien Dios te dio, nunca vas a conocer la mujer extraordinaria que Dios puso junto a ti. Y si en vez de nutrirla la dañas, si en vez de nutrirla la maltratas, si en vez de nutrirla, de tenerla bella, hermosa para ti, haces todo lo contrario, pues lógicamente un día va a llegar y vas a decir, ay, ¿y esto? Pero es tu culpa.
¿Cuántos dicen amén? Así nadie va a decir amén. Págale el gimnasio, ponle las uñas, ponle las pestañas, llévala de compras. Dice la mujer: tú no me dices que me amas. Ah, pero ¿cuánto pago al mes? Dile que la amas. Ese es el reino. Ese es el reino. Así como soy aquí, así soy aquí. Así como te hablo aquí, hablo aquí. Y así como te amo a ti, la amo a ella también. Y mucho más. Ese es el evangelio. Ah, que no era grandes dones, habilidades y milagros, y yo quiero la unción, yo quiero todo. Sí, eso es bueno. Es parte de, y debemos de hacerlo. Eso es parte del reino solamente. Pero el reino comienza aquí. Aquí. Empieza primero aquí, y luego el reino avanza aquí. Y luego el reino avanza aquí. Y luego entonces sí podemos decir: hasta que todo Oaxaca conozca a Cristo Jesús. Pero no podemos pensar en establecer el reino en nuestra ciudad si no está establecido aquí. No se puede, nos vamos a engañar. No importa cuántas veces vayamos a los parques a orar, no importa cuántos litros de aceite agarremos y derramemos y digamos: esta ciudad es de Cristo Jesús. ¿Cómo va a ser de Cristo si ni mi matrimonio le pertenece a Cristo? Entonces vivimos en un tiempo donde a la iglesia le encanta lo místico. Ay, es que el profeta le echó 20 litros de aceite. No, hombre, qué unción. Ahora sí, la ciudad va a caminar. Mentira. Pues si no estamos en el Antiguo Testamento. Sí, usamos el aceite como símbolo. Ay, sonaron 50 shofares en la reunión. Uy, no, el shofar. Ahora sí la nación va a cambiar. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Solamente así vamos a conquistar una nación para Cristo Jesús. Cuando Cristo nos conquiste a nosotros primero. Deja que Cristo te conquiste a ti primero. Entonces, ¿el reino dónde empieza? Aquí. Aquí empieza el reino. Dios te dio una mujer maravillosa en Cristo. Y mujer, Dios te dio un hombre maravilloso y precioso. Necesitas tomarte bien de la mano y avanzar en la asignación que Dios les ha dado. Porque lo que tú ves hoy no es nada de lo que Dios ha hablado para tu vida. Lo que tú ves hoy solamente es una muestrita de todo lo que Dios quiere hacer. Yo me emociono con esta mujer, porque yo todavía veo y sé que ha sido de bendición para muchos, pero todavía sé que hay mucho más de Dios en ella, que a veces ni ella sabe que Dios le ha dado. Hay mucho más. Hay mucho más en ti. Hay mucho más en ti. Hay mucho más en ustedes. Hay mucho más en nosotros. Porque esa vida divina de resurrección opera en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Si está tu esposa ahí junto, abrázala y dale un beso, dale un apapacho, y dile: te voy a ministrar, dile, eso, a ver, yo quiero verlos, dale un beso a tu esposa, a ver. Es que comió carnitas, dice. A ver, dale un beso a tu esposa. A ver, abrázala y dale un beso. Dile: mi amor, eres la bendición de Dios para mi vida. A ver.
A ver, Rafa, termina la reunión ya. Ponte de pie, dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.